Buenos días, buenos días compañeros. En este caso vamos a hablar de la siguiente lectura, que es del nacionalismo al neoliberalismo, el ascenso de los nuevo Money Doctor en México por Sarabia. Sarabia en este texto hace una investigación contundente durante el periodo de la administración de Vicente Fox y el contexto histórico de los economistas con títulos doctorales de los Estados Unidos, que siguen siendo una parte esencial y los encargados de las principales decisiones de política económica. Es por eso que ahorita durante sobre mi conclusión y respecto a lo que fui entendiendo y haciendo algunas anotaciones respecto a la lectura, entendemos, y tal cual como lo dice Sara, que durante la presidencia de Echeverría y López Portillo, la deuda del gobierno mexicano aumentó enormemente. El ascenso definitivo de los economistas entrenados en los Estados Unidos, a los cuales principalmente entrenados en Estados Unidos a las cumbres del poder gubernamental, se produjeron durante la administración del presidente Miguel de la Madrid. Investigué y tal cual así como lo menciona Sara en esta lectura, dice que de la Madrid era el candidato ideal. Era ideal porque él tenía una maestría en administración pública de Harvard y además la prensa extranjera lo había descrito como un amigo de los banqueros y de los hombres de negocios. Es por eso que en 1981 el incremento de las tasas de interés internacionales y la caída de los precios del petróleo estaba dando lugar a especulaciones sobre una inminente devaluación del peso y una fuga generalizada de capitales. Los economistas principalmente entrenados de Estados Unidos, cuyos puntos de vista emergieron en la administración de la Madrid, lograron ascender a cargos directivos de formulación de políticas durante la administración de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, donde continuó la revolución neoliberal comenzada a principios de la década de los 80. Es como manera de introducción, por lo cual me basé un poquito hablando sobre Echeverría, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, para ver realmente qué son los Money Doctor y realmente cómo se empezaron a implementar. Sara, tal cual, hace un pequeño párrafo, así inicia diciendo que a principios del siglo XX, un economista estadounidense llamado Erwin Kemmerer navegó ríos tropicales y atravesó cordilleras andinas para llevar el evangelio del patrón oro y de la banca central responsable a los países de Latinoamérica. Yo investigué sobre Erwin Kemmerer para seguir estructurando la lectura, ¿no? Para saber realmente qué es lo que iba a leer, qué es lo que esperaba de esta lectura. Y fue lo que yo investigué, que fue un promotor de políticas monetarias dedicadas principalmente al problema de la inflación, a través de la implantación de monedas fuertes y presupuestos balanceados. En 1912, Erwin se inició como profesor en la Universidad de Princeton, donde fue el primer director de su sección de finanzas internacionales, en el cual hizo su reputación como Money Doctor internacional. Desde los tiempos de Kemmerer hasta el día de hoy podemos observar que los gobiernos del tercer mundo han sido, ¿cómo lo podríamos decir? Han sido asesorados por expertos en economía provenientes de países industrializados, ¿no? Esto es nada más para dar un paso al crecimiento y a la prosperidad de las economías. El objetivo primordial se dio para remover los obstáculos al comercio, desregular los mercados, privatizar industrias del Estado y controlar la inflación. Pero dichos objetivos fueron parte de contar con diversos profesionales economistas, en este caso mexicanos, chilenos, colombianos, argentinos, etc. Como lo vimos en clase pasada, los Chicago Boys, estudiantes chilenos que fueron a estudiar precisamente a Estados Unidos y que realmente posteriormente regresaron a su país y a ver que tenían problemas con, en ese caso Miguel, con Allende, que tenían problemas de política. Ellos fueron los genios, ¿no?, por así decirlo, que implementaron nuevas políticas que habían aprendido de Milton Friedman. Entonces, estos profesionales economistas egresados de las universidades de Harvard, de Chicago y de Stanford fueron para más que nada el mejoramiento y capacidad de políticas económicas. Recordemos, y lo sabemos muy bien, que en un periodo el papel del economista era llevado por abogados, ingenieros, incluso doctores que tenían como trabajo el sistema bancario, cargos públicos, negocios, intervenciones de comercio exterior y las finanzas del Estado.
Eso es más nada por la simple teoría que ellos tenían, ¿no? O experiencias que obtenían al momento de tomar el cargo, ¿no? Pero sabemos que la práctica es muy diferente a la teoría y estas complicaciones se dieron en gran parte del país. Solamente por hacer mención, sabemos que, no sé, varios profesores, no puedo decir tal cual quién, pero muchos profesores de ahí mismo aquí sí, de la carrera nos han dicho, ¿no? Que ellos han visto cómo ha evolucionado esa parte, ¿no? De la licenciatura, ¿no? Que antes, cuando hacíamos estudio es licenciado, licenciado porque estudian Derecho, ¿no? Yo sabemos que no, hoy hablemos una licenciatura en Economía, ¿no? De hecho hay un profesor que él su anécdota quedó muy sorprendido, y sí, nos lo contó ya, fue una forma muy graciosa. Dijo que cuando llegó al sistema petrolero se dio cuenta que realmente la administración y los procesos de contabilidad y de economía los llevaba un veterinario, ¿no? Sí, fue muy, muy gracioso. Bueno, para ese momento, pues para él fue, como lo cuenta, fue algo así como de, no, pues es que ya de saber, ¿no? Por palanca y todo eso. Pero hoy en día nos damos cuenta que, pues no, o sea, realmente era porque era la forma que se estaba llevando, ¿no? El funcionamiento, ¿no? Y sí, palancas, sí, más que nada, ese tipo de cosas, ¿no? Sara, en una parte de su libro, menciona tal cual: si bien el actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos, John Snow, posee el título del doctor en economía, ese no era el caso con tu antecesor de la administración de George Bush, Paul O'Neill. Durante una gran parte de la administración de Clinton, el Departamento del Tesoro estuvo a cargo de Robert Rubin, abogado y financiero, ¿no? Entonces esta parte, y el cual vamos a ir desmesurando ahorita en esta pequeña plática, de cómo esta idea de los money doctor, que quiere decir doctores de moneda, fue un golpe, no un golpe, sino más bien una evolución, una estructura diferente para ya darle el paso realmente a lo que es el economista, ¿no? El que él se debe hacer cargo para las políticas económicas, llevar a cabo predicciones a futuro, a corto y largo plazo, y para saber más. En una parte de este texto hay una parte que se llama Economía Mexicana del Nacionalismo al Neoliberalismo, en el cual hubo un tiempo en que los economistas en México eran notorios por su retórica populista y su propensión al socialismo, ¿no? En el 68, por mencionarlo en esa época, 68-71. Al surgir la nueva tendencia de economistas preparados en el extranjero, principalmente de Estados Unidos e Inglaterra, el economista mexicano empezó a adoptar el modelo neoliberal, teniendo grandes catedráticos en las ciencias económicas. Pero teniendo el contexto histórico de los economistas mexicanos con ideas marxistas y socialistas desde su fundación de 1929, el programa de ciencias económicas de la UNAM estaba dirigido al entrenamiento de personas que aspiraban a desempeñar como funcionarios del Estado. Pero fue la Asociación Mexicana de Cultura uno de los grupos anticadernistas de ese tiempo, y mencionándolo así en el contexto histórico, del sector privado, que propuso la fundación de una nueva escuela de economía desligada a la ideología izquierdista que catalizaba el programa de la UNAM, el Instituto Tecnológico de México, ITM, hoy conocido ITAM. Se fundó en la Ciudad de México en 1946, y respecto a la fuerte disputa entre los economistas de escuela pública, la UNAM, y el choque ideológico sobre las privadas, en este caso el ITAM, vamos a poner en este contexto, por tener la completa americanización, por lo cual la ITAM tenía esa idea, americanización. Se vieron reflejada principalmente en tesis. Las primeras tesis hechas en la Facultad de Economía citaban mucho a Marx. Marx era el citado, tal cual. Pero las primeras tesis de la ITAM que se dieron en 1976, los dos autores más citados fueron Gary Becker y Milton Friedman. Es así que el Tecnológico de Monterrey, el Colegio de México y el CIDE contaban con un profesor universitario entrenado en el extranjero, y además proporcionaban a sus estudiantes una sólida preparación en economía al estilo estadounidense. Igualmente como pasó con los Chicago Boys, ¿no? Darle más a la política privada, ¿no? Digo, más bien a la economía privada, perdón. Y es así como a este estilo de completar sus estudios de Derecho en la UNAM,
y acto seguido comprender una carrera profesional en política, los economistas usualmente accedían a altos cargos, ¿no?, de formulación de políticas económicas, solo después de haber realizado algún tipo de estudios de posgrado, ¿no? Esto lo menciono porque, de hecho, en el, sí, en el texto de Sara viene un cuadrito en el cual dice que si hay estudiantes que son estudiantes del extranjero y más de posgrado, son los que tenían el mayor cargo en el sector público. Ellos eran los que tenían, y tanto fue en el periodo de Echeverría, Cedillo y Salinas, que eran los mayores importantes, ¿no? Ellos, sí, si era que era un estudiante de la carrera de economía de la UNAM, pues no tenía muchas prioridades, ¿no? Pero si venías del extranjero y tenías un posgrado, ni olvidarse, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que de 10 que se graduaban, 7 eran del extranjero. O sea, digo, más bien de 10 puestos que tenían, a 7 personas que estudiaban en el extranjero y tenían el posgrado, ellos eran los que tenían ese cargo, ¿no? Ellos eran los que directamente entraban, ¿no? Esto provee una importante pista sobre cómo los economistas deben ocupar a grandes puestos directivos, ¿no?, de políticas económicas en México. A diferencia de un título en Derecho de la UNAM, ¿no?, un título de Economía obviamente no era credencial suficiente para abrir puertas a los altos niveles de formulación de políticas económicas. Los economistas entrenados en el extranjero, particularmente comentaban en Estados Unidos, también menciona mucho Sara en Inglaterra, ¿no? Menciono que en Inglaterra, pero más en Estados Unidos tenían a ser los más beneficiados por ese subsidio, porque decía ahí que junto con cartas de recomendación redactadas por catedráticos con doctorados de los Estados Unidos, así tal cual, y eran recomendados y ya les daban los puestos, ¿no? Y el Banco de México, pues, fue un punto importante durante la lectura, porque ellos mencionan que contaban con una generación más joven de funcionarios entrenados en el extranjero. Creía con mayor fervor en la fuerza del mercado. El más importante, y lo menciona Sara, es tal cual, era Francisco Gil Díaz, egresado de la Universidad de Chicago y una de las figuras claves del proceso de americación del ITAM. En la década del 70, posteriormente, Gil Díaz tenía numerosos aliados en el gobierno, incluyendo Pedro Aspe, que trabajaba en la Secretaría de Planificación y Presupuesto, y también Herminio Blanco, entrenado en Chicago, quien era el asesor económico de la Secretaría de la Presidencia. Por concluir, realmente ocupo unos párrafos de Sara que, bueno, realmente me llamó la atención y tal cual así lo dice. La experiencia mexicana muestran que mientras que los money doctors extranjeros puedan ser contratados por los gobiernos del tercer mundo para ayudar a fomentar la confianza de inversionistas extranjeros, los países de medianos ingresos y en vías de desarrollo pueden producir sus propios money doctor, utilizando sus negociaciones con organizaciones internacionales, personas locales entrenadas en el extranjero, creen la rectitud monetaria y fiscal. Es por eso que tomo esta conclusión de Sara, porque es evidente, ¿no? Realmente los economistas que fueron estudiados en el extranjero, principalmente de Estados Unidos, tomaron este control importante, ¿no? Y eso era lo que nosotros podemos ver. Ya muchos estudiantes de la UNAM que salen ya no tienen trabajo, ya también muchos piensan en irse en sectores de bancos, ¿no? Pero vemos porque es un proceso histórico en el cual en Estados Unidos nos han venido quitando esos trabajos, ¿no? Se ha venido desde Miguel de la Madrid, Cedillo y Salinas. Bueno, por mi parte eso sería todo, esperando que esta conclusión haya mejorado con respecto a la otra. Por mi parte eso es todo, gracias.